Bienvenidos, Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando este programa el día viernes 25 de septiembre, un día después del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y precisamente sobre ese tema vamos a conversar en el programa de hoy. Hemos invitado, ¿cierto?, a Sergio González, quien fuera director del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat, es doctor en Relaciones Internacionales, entre otras cosas, y Premio Nacional de Historia hace ya un año. Sergio, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Cristian Yamed, quien también, ¿cierto?, nos ha acompañado en su calidad de sociólogo, también candidato a doctor en sociología, académico de la Universidad Arturo Prat, también analista en algunos programas, Cristian, en esta oportunidad como panelista. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y también está con nosotros Cristian Zamorano, después de un largo periplo por varios lugares, entre otros por Francia, acaba de llegar, ¿cierto?, doctor en ciencia política. Cristian, bienvenido a este retorno. Gracias. Y bueno, partamos al tiro con con nuestro tema. Los bolivianos celebraron ayer, ¿cierto?, el fallo de La Haya, el primer triunfo en 136 años, señaló el vicepresidente Álvaro García. Por su parte, los abogados chilenos señalaron que el tribunal cambió la naturaleza del juicio y el agente Felipe Bulnes dijo que esta dejó de ser un juicio en donde esté involucrada la integridad territorial chilena. La verdad es que ha habido muchas reacciones a este fallo. ¿Qué te parece, Sergio, un poco lo que pasó? ¿Y esto se esperaba? Yo escuché a muchos analistas que decían que eran pocas las posibilidades que Chile tenía, digamos, de hacer valer su posición, digamos, de que La Haya no se declarara competente. Bueno, sí, yo creo que la mayoría de los analistas pensaba que el resultado iba a ser más o menos este. Pero Chile tenía, ¿cierto?, la potestad de presentar esta objeción preliminar y no había razón para no hacerlo. Porque si a Chile le iba mal, como fue lo que aconteció, se comenzaba a ver definitivamente el fondo de la demanda. Así que en rigor estamos en el comienzo. Así que encuentro un poco extraño que las autoridades bolivianas hayan tratado este fallo como un triunfo. Sin duda que fue ellos lograron por decirlo de cierta forma, una posición frente a la opinión pública nacional, o sea, boliviana e internacional, pero en rigor, desde el punto de vista estrictamente jurídico, esto no ha cambiado mucho. Lo que dice el agente chileno, el señor Felipe Bulnes, tiene en parte razón. Es decir, la Corte, en cierta forma, adelantó el hecho de que ella no puede, ¿cierto?, definir un itinerario y por lo tanto que tenga como objeto final una decisión que signifique que Chile tenga que entregar una solución soberana a Bolivia. Tampoco incluso sabemos a esta altura si es que lo que va a sugerir la Corte sea pedir que negocien, ¿no? Eso no lo sabemos, pero el peor escenario es ese, pero sabemos ya que es muy difícil que una Corte sancione, digamos, que un país deba entregar parte de su territorio soberano a otro. Eso era un escenario extraordinariamente extraño. Por tanto, creo que al menos hay cierta, si no certeza, cierta, digamos, perspectiva relativamente más clara de lo que teníamos hace una semana atrás. ¿Cristian? Sí, un tema que no es estrictamente jurídico, sino también de uso político a nivel nacional, o sea, tanto Chile como Bolivia. La política exterior de un país es la expresión de
connotada de la sociedad. O sea, por eso hay que una política exterior en un país con un estilo y otra política exterior con otro estilo. El estilo de Chile en su política exterior ha sido defensiva, conservadora, apelando al status quo. El caso Bolivia tiene un giro que pasa a una política exterior ofensiva, generando alianzas internacionales, campañas internacionales de apoyo a su demanda. Entonces, en ese juego, obviamente, unos, más allá de lo jurídico, aparecen como victoriosos internamente, incluso, y otros aparecemos dando explicaciones. Como decían los jóvenes hoy día en la universidad, me pareció muy chistoso que el problema no era la competencia de la Haya, sino la incompetencia de la política exterior chilena. Cristian. Bueno, retomando un poco lo que dice Cristian, acá el pronunciamiento de la Corte es simplemente un aspecto procesal, es decir, no se pronunció sobre el fondo. Sobre las cuatro respuestas posibles que podía otorgar la Corte, 3 iban en favor de una continuación del proceso. Es decir, desde un punto de vista matemático, había más chance que se siga que no se siga. Yeah. Y si tú lo analizas desde un punto de vista más subjetivo, era casi impensable que la Corte ya misma de la Haya declare: no, yo no soy competente para ocuparme de este caso, sabiendo que tiene la oportunidad de pronunciarse sobre el fondo de esto. Entonces, el pronunciamiento de la Corte no es para nada sorpresivo en sí. Ahora, en un juicio, el juicio no es simplemente la aplicación de un proceso o el desarrollo de un proceso, también hay que se emplean diferentes estrategias en un juicio, que sea un juicio internacional como un juicio el más civil que sea. Y en este caso yo creo que la estrategia chilena falló en buscando que la Corte se pronuncie sobre una incompetencia, porque de algún modo alimentó la dinámica que está animando Bolivia desde hace mucho tiempo en foros internacionales, reclamando la legitimidad de su demanda. Y yo creo que acá, una vez más, como en numeroso otro ámbito en la política nacional, el gobierno de Michelle Bachelet no supo dar resultados positivos en este ámbito. Y yo creo que lo que se nota un poco por la reacción un poco de urgencia, de pánico que actualmente está desarrollando la gente involucrada. Y yo creo que a partir de este resultado de ayer va a haber un cierto cambio en cuanto a la manera de cómo se está visualizando, trabajando en este tema. Sí, Sergio, a propósito de eso, hay declaraciones un poco incendiarias, calificaron algunos, ¿cierto?, las del ex ministro de Defensa Jaime Rabiner, que señaló que si quieren más los bolivianos, aquí los esperamos. Y también llamó, digamos, a desahuciar, y no solo él, digamos, mucha gente del Pacto de Bogotá. Sí, no sé si yo tengo un minuto como para explicar un fenómeno que a mí me parece relevante, porque estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, excepto con algo que dijo Cristian Llamet. Esto también se juega en el campo de las relaciones internacionales. En el campo de las relaciones internacionales hay posiciones, digamos, que los especialistas conocen, ¿ah? Y por tanto no se trata, digamos, que Chile tenga una buena o mala, qué sé yo, política exterior, etc. En Chile prevaleció una visión de las relaciones internacionales que se conoce como digamos, el realismo en relaciones internacionales. Entonces, y que tiene sus deficiencias, ¿ah? Sin duda, pero ha sido la constante del país. No es un problema del gobierno de Michelle Bachelet, sino que ha sido la constante desde hace mucho tiempo. Incluso podemos, si ustedes quieren, digamos, podemos hacer un análisis histórico sobre el tema. Y el caso boliviano tiene hay posiciones, digamos, en relaciones internacionales bastante variadas, que en mi opinión, en lo que nosotros hemos estado analizando durante todo este tiempo, ha ido moviéndose desde una de lo que se llaman las posturas integracionistas o pactistas o pragmáticas, ¿cierto? Incluso yo puedo citar a algunos especialistas que están en esa postura desde el MNR, digamos, en adelante. Por ejemplo, esto es muy claro, hacia una posición que era relativamente marginal o minoritaria dentro digamos, de la élite boliviana, de la dirigencia boliviana, de la diplomacia boliviana. Que no solamente eran lo que se pueden conocer como los recuperacionistas, etcétera, los reivindicacionistas, sino que era un pequeño grupo que se conocían como los emotivistas, que parte fundamentalmente con el pensamiento de Frantz Tamayo.
los emotivistas empezaron a tener un mayor predominio en la narrativa y en el discurso, a tal punto incluso de que varios personajes, como ellos, como Carlos Mesa, que se le conocía como, de cierta forma, más pragmático, terminaron adquiriendo un discurso cada día más reivindicacionista, parecido al emotivismo. Y ha sido esa postura la que llevó en definitiva a Bolivia a La Haya, y probablemente hay momentos, también se pueden analizar, de por qué Bolivia cambia su posición frente a Chile. De hecho, la postura emotivista que ha sido muy criticada al interior de Bolivia por algunos especialistas como Ramiro Orias, como Horacio Andaluz, etc., llama la atención que en un momento emerge con mucha fuerza. Y Chile siguió con su postura realista hasta el día de hoy. Entonces, yo estoy de acuerdo que Chile va a tener que empezar a discutir, ¿cierto?, si la postura realista va a ser suficiente frente a un tribunal que en rigor no responde plenamente a derechos, sino es un tribunal de justicia y por tanto incorpora otras variables. Entonces creo que la visión realista tiene sus limitaciones y eso se notó con la demanda con Perú y ahora se notó con la demanda con Bolivia. Pero esto es, como decir, es una escuela que ha prevalecido por prácticamente todo el siglo XX y todo lo que llama el siglo XXI en la política exterior chilena. En el caso de Bolivia hubo un cambio. Entonces, se están enfrentando también, de cierto modo, dos escuelas distintas, ¿cierto? Una apela mucho más a un fenómeno sociopolítico o sociológico, ¿cierto? Y otra apela mucho más al campo jurídico. Y creo que Chile ya ha estrujado bastante lo jurídico y pienso que tiene que empezar a incorporar otras variables y eso creo que ya algunos especialistas están empezando a señalar que eso... Pero lo riesgoso es que esta visión de que Chile hizo mala defensa, que la política exterior chilena es deficiente, etcétera, eso a mí me parece un poco riesgoso. Tanto porque vienen de estas críticas, vienen de sectores muy nacionalistas o de sectores, qué sé yo, desde otro punto de vista, qué sé yo, más o anarco, etcétera. Y la política exterior chilena se debe criticar, pero se debe criticar con cierta serenidad, pienso yo, y con mayores antecedentes sobre la mesa. A mí me parece lo que hizo este señor Rabinet, me parece un poco destemplado, desde el punto de vista que estoy planteando las cosas. ¿Cristian? Sí, o sea, tengo un matiz con la opinión del doctor, porque uno podría calificar incluso más bien de una supeditación de la política exterior a una política económica, comercial. No sé cuánto eso tiene de realismo. O sea, uno puede hacer buenos socios comerciales, pero no necesariamente aliados. Y creo que eso es lo menos realista en términos de moverse en el campo estratégico internacional. Creo que el punto en cuestión, más allá de tener una opinión, un juicio de valor sobre la calidad de la política exterior, uno sí puede entender que la política exterior no es algo autónomo a la sociedad, no es autónomo a la presencia de ciertos sectores de la sociedad. Y ciertamente quienes han manejado la política exterior chilena no son esta idea hegeliana que se monta por arriba, sino que ha representado constantemente, uno podría ver un patrón a los sectores más relativamente conservadores de la sociedad chilena. ¿Cristian? Bueno, yo creo que el espíritu nacionalista igual está bastante presente en la sociedad chilena, es transversal y basta de leer la reacción en las redes sociales ayer para ver que mucha gente se exaltó fácilmente frente a esta decisión, viviéndola como una derrota decisiva. Igual eso es muy llamativo, es porque estamos en la reacción y el reaccionarismo está muy lejos y no simplemente en ese ámbito, en numerosos otros ámbitos. En diferentes temas sociales y yo creo que eso nos habla de algo sobre la mentalidad de la sociedad chilena, lo que para mí no es una buena señal. Pero yo no creo que Chile enfrenta este juicio como de espalda, es decir, yo creo que jurídicamente no se ha utilizado todos los recursos, yo creo que nunca se ha planteado claramente cuál es la situación actualmente con Bolivia. Y realmente veamos jurídicamente lo que se puede, cuál es el resultado que entregaría una Corte de Justicia Internacional. Y yo creo que eso sería fundamental, porque todo el discurso que nos retiremos del Pacto de Bogotá de 1900, es decir, tu fe en la justicia no depende de la decisión que se te otorga.
Es decir, eso también nos habla muy mal de la sociedad chilena y de muchos actores políticos y de líderes de opinión. Es decir, la justicia, uno no participa en la justicia porque te da razón. Uno participa en la justicia porque normalmente te va a entregar una decisión de justicia. Y yo creo que esto, para mí, en mi opinión, debe ir hasta el fondo del problema, del asunto, para tener por fin una decisión de un tribunal sobre este problema que tenemos con Bolivia, o que Bolivia sobre todo tiene con nosotros. Es decir, no se puede seguir viviendo con una problemática no resuelta. Y yo creo que esta es la oportunidad o nunca. Ahora, yo creo que desde un punto de vista estratégico, mediático, Bolivia dio lecciones a Chile. Y yo creo que Chile está apareciendo como el malo y el otro está apareciendo como el bueno. Y yo creo que no es tan así. Y yo creo que ahí debe haber, desde un punto de vista estratégico, mediático, retórico y didáctico, un trabajo por parte de la Cancillería. Sí. Mira, yo creo que aquí estas cosas hay que ponerlas en el contexto, porque yo no he escuchado ninguna autoridad chilena, o sea, sí políticos, etcétera, que han planteado la salida del Pacto de Bogotá, pero ninguna autoridad que en este minuto esté dirigiendo la política exterior chilena que lo haya señalado. Por lo tanto, pongamos en perspectiva cuál es la crítica, a quién estamos criticando. Por lo tanto, yo no he escuchado ni al canciller, ni a nadie, digamos, de la Academia Diplomática, ningún diplomático relevante señalando eso. En segundo lugar, a mí me parece... Sí, tú dijiste eso, que, No, que dije que el líder de opinión... habla mal de la sociedad chilena. Sí, líder de opinión, ex político, ex autoridades, pero nunca dije que la Cancillería se pero ¿quiénes son? O sea, el tema, no claro, sé, es el tema, claro que se habla mal. Rabinet es un ex político. Bueno, se habla mal en saco, en realidad... No, le estoy diciendo Rabinet. Ah, ok, de acuerdo, ahí sí. Por eso no dije lo que usted acaba de decir. No, pero tú te referiste como grupo. Yo no me referí nunca ni a la Cancillería ni a la Presidenta. Ahora, pero la posición de Chile, Sergio, que llama la atención, es cierto, es decir, aquí nosotros no tenemos, un poco, cierto lo que tú decías, Cristian, Bolivia logra instalar un tema y Chile dice o no logra instalar un tema. Esta es la segunda ¿Sí? parte de mi observación a Cristian. Chile dice, nosotros tenemos un tratado de 1904 y no tenemos nada que conversar con Bolivia ni andar a cierto... Pero permíteme eso, es que ¿sabes lo que pasa? Que logra instalar. Bolivia, en 1919 presentó una demanda ante la Liga de las Naciones. Reiteradamente en todos los foros panamericanos Bolivia presentó este problema. O sea, lograr instalar, Bolivia instaló ya hace prácticamente casi un siglo atrás este tema y lo ha hecho de manera reiterada. Por lo tanto, no nos puede sorprender decir, oye, Bolivia logró instalar un tema. Este tema estaba instalado. La visión de la victimización de Bolivia, eso también está instalado hace mucho tiempo. Lo que sucede es que han habido momentos de mayor acuerdo, conversaciones, diálogos, que no necesariamente han tenido que ver con negociaciones específicas con respecto al tema de la salida al mar de Bolivia. Han habido décadas, digamos, de muy buenas relaciones, como la del 50, ha habido de otras décadas con muy malas relaciones, como la del 60, luego de recuperación, como la del 70, etcétera, hasta que se rompieron las relaciones diplomáticas. Por tanto, pero esto no es nuevo. O sea, aquí da la impresión que nos estamos sorprendiendo sobre algo que en realidad no tiene nada de nuevo. Lo que pasa es que el 19, si tenemos que recordarlo, Bolivia pierde esa demanda por un tema técnico, por una situación formal. Eso significó un golpe de Estado en Bolivia. Entonces, se inicia ahí una serie de hitos que se van generando, ¿cierto?, en la sociedad boliviana, que se han ido instalando. Lo que yo estoy de acuerdo es que Chile no ha sido capaz de comprender eso. Digamos, la dirigencia chilena no ha sido capaz de comprenderlo, no ha sido capaz de entender el problema boliviano, pero a la vez Bolivia, como se ha ido, maximizando esta demanda, como yo le explicaba, de estas posturas más moderadas, digamos, entonces la reivindicación boliviana es maximalista, digamos, es decir, territorio con soberanía absoluta, sin compensación, etc. Y eso sin duda que extrema las posturas. Entonces, lo que se tiene que hacer vía, por ejemplo, para diplomacia y otra, acercar las posiciones, buscar puntos de vista mucho más realistas, ¿cierto?, más prácticos, más pragmáticos. De lo contrario, esto
esto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se va a tener que resolver, por cierto, en un tribunal internacional, cosa que no debió haber sido nunca. ¿Ah? Nunca. Ok, se nos pasó volando el tiempo del primer bloque, vamos a volver, ¿cierto?, con nuestros panelistas. Estamos en Masa Crítica en Iquique Televisión conversando con este tema del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes.